¿Por qué celebramos la Navidad? Año a año es lo mismo, incluso aquí en este lugar, una estética bien definida, adornos, símbolos, canciones, lecturas bíblicas, incluso conceptos que año a año se repiten. Es cierto, el ambiente navideño tiene algo especial y diferente a los demás ambientes especiales del año. Al menos en mi percepción, en esta época se percibe una mayor alegría y también un sentimiento de paz o de buena onda también, entre comillas, ¿cierto?, entre la gente, una especie de predisposición hacia lo positivo. ¿Pero son estas las razones que nos tienen aquí a nosotros? En lo personal, que debo confesar, me gusta mucho la historia, me pregunto siempre por el pasado, y aquí en lo concreto me pregunto cómo habrán celebrado la Navidad las comunidades de las primeras décadas de la Iglesia, si es que las celebraban. Porque claro, no sabemos bien si lo hacían, porque los textos bíblicos no nos dan muchos indicios. Sí que para ellos el gran tema era la muerte y la resurrección, ¿cierto? Pero de Navidad no tenemos, así rápidamente recordando, no tengo memoria de mucho énfasis en eso. ¿Ya? O sea, no le dan relevancia al parecer, así como se la damos nosotros. Entonces, es un tanto inoficioso especular en esa dirección desde esta pregunta. ¿Cómo celebrarían, cierto, los primeros cristianos? Porque como no hay muchos indicios, es inoficioso. Aunque siguiendo en el pasado, trato de girar hacia un lugar que suele ser común a los seres humanos, más allá de lo concreto, de lo cronológico. Algo que es común a los seres humanos de todos los tiempos y lugares, donde los contextos muchas veces se diluyen. Esa especie de idea-sentimiento que opera en cada uno de nosotros como el motor que mueve la existencia de cada uno. Un sentido con ribetes trascendentales. Eso que nos mantiene, por ejemplo, fiel a una causa, leal a una adscripción y por supuesto también en la fe, firmes en la fe, comprometidos. Ese motor como que trasciende a todo, o sea, que mueve todo lo que trasciende. Entonces yo ahí me pregunto, ¿qué sentimiento habrán tenido los apóstoles? Y pienso, ¿por qué Saulo, un hombre con un futuro promisorio como judío, abandonó todo, incluso su nombre, y después, ya siendo Pablo, entregó su vida como nadie por su nueva fe? El Nuevo Testamento perfectamente se podría llamar Pablo, porque gran parte de las obras las escribió él, y en otras está su teología también reflejada. Quizás estoy exagerando, pero ese Saulo, Pablo, ¿qué pasó con él? ¿Qué pasó con él y qué pasó con tantos más? ¿Te has preguntado eso? Quizás yo sí. ¿Y te has preguntado si tú harías algo semejante a lo que vemos en estos hombres y mujeres que las Escrituras nos da testimonio? ¿O qué tendría que ocurrir para que te lo plantees? Dejarlo todo, quizás, ¿cierto? Que la fe sea lo que verdaderamente gobierna tu vida.
Claro, yo creo que la historia tampoco soporta a 50 Pablos, por algo es Pablo, así como otros tantos más, ¿no? Pero el motor de esa idea sentimiento es lo que quisiera evocar, que hay en estos hombres, en Pablo y tantos más discípulos. Y cuando me hago estas preguntas, llego a conclusiones más o menos así. El encuentro de estos hombres, de estas mujeres con Jesús, marcó un antes y un después en sus vidas. Un antes y un después. Las cosas no volvieron a ser como eran. Un verdadero nuevo nacimiento, pero en vida. Un cambio profundo, irresistible, infranqueable. Cambio. ¿Qué piensas tú? ¿Será la Navidad sinónimo de cambio, quizás? ¿Qué nos dice un pesebre? ¿Qué nos dice del nacimiento de un Dios? ¿Qué nos dice una estrella? El que nace en Navidad ha traído cambios a tu vida. ¿Cómo repercute tu encuentro con Cristo, esta fe que tú tienes y que te hace estar aquí? En general, el cambio no es percibido como tal porque sí. De hecho, en ciertos momentos el ser humano se resiste a los cambios. No todo lo que implica cambio es amado. El cambio se valora, se aprecia, cuando tiene un sentido profundo para mí. ¿Será que se valora cuando marca un antes y un después? Piensa en algún cambio que para ti sea inolvidable. Sueños cumplidos, anhelos, crecimiento, desarrollo, etc. Esperanzas encarnadas, experiencias de amor pleno, de justicia. Mis buenos tiempos, como algunos dicen, estoy en mi mejor momento, nuestras épocas de oro, eso que recuerdas quizás con nostalgia. Todo eso quizás te marcó para siempre. Todas esas cosas, todos esos acontecimientos nos marcan. ¿Generan un antes y un después? Esto es lo que vivieron los discípulos al encontrarse y caminar con Jesús. Esto significó el nacimiento del Señor para sus vidas. Y la buena noticia para nosotros hoy es que esto sigue estando ahí, aquí, enfrente para ti y para mí. Sí, es así. Es así. Fíjense, las fuertes emociones que despierta esta fecha son prueba de que hay anhelos. Y si hay anhelos, el después que sigue al antes ya está en camino. Entonces hay esperanza para nosotros. Y yo estoy fuertemente convencido que vamos por el buen camino cuando lo creemos así. Los discípulos, las primeras comunidades, vieron encarnados sus anhelos y ya nada más les importó. Y ellos no vivían en un mundo de paz, ¿no? A pesar de vivir en el mundo en que vivían uno de mucha maldad, por estas cosas, por estas razones extrañas, incomprensibles, vivieron libres. Ellos se sentían así. Es lo que está testificado en los textos. ¿Vivieron libres de qué?
Pero ¿cómo si ahí había mucha opresión? La historia lo dice, Roma, etcétera, y sus sucesores, libres de la esclavitud del mal. Y esto no los hacía necesariamente inmaculados a los mismos discípulos, sino aquí está la diferencia. Los hacía caminar hacia adelante, aún en medio de ese mal, aún en medio de las adversidades, el agobio, la escasez, la opresión y las más diversas desdichas materiales, psicoafectivas y de cualquier índole, no hacían mella en su sentido de vida, porque el motor de su existencia estaba como nuevo, Cristo. ¿Se acuerdan que después de la muerte de Cristo estaban todos asustados, escondidos, y de repente entienden de qué se trata todo esto? Su motor estaba como nuevo, Cristo, esa esperanza, esa fe. Y es así porque Cristo es una fuerza constantemente renovadora, que cada día hace nuevas a sus criaturas, les cambia el modo de pensar y de vivir y los mantiene en la senda de la vida. Cristo nos ubica por encima de toda maldad, nos infunde un nuevo aliento y nos anima a enfrentar los vaivenes y los sinsabores de la existencia. ¿De qué manera? En libertad, con esperanza y hasta con gozo. ¡Qué libertad, qué gozo! La Navidad es libertad y gozo en cuanto de ella brota un nuevo espíritu, una nueva forma de ver las cosas. Una nueva forma de ver las cosas fundada en el bien supremo, que no es una idea, no es una teoría, sino una persona. El nacido, Cristo mismo. Es la libertad y el gozo de experimentar el amor de Dios lo que brinda la mayor de las seguridades. Es decir, la libertad y el gozo que proceden del Espíritu para liberar mi espíritu son el comienzo de todas las libertades. Las incluye. Por eso solo puedo ser verdaderamente libre si estoy libre en Cristo, en mi espíritu. Aunque no sea muy popular hoy en día decirlo, incluido en la iglesia. Hermanos y hermanas, el encuentro con Cristo marcó efectivamente un antes y un después en la vida de los primeros cristianos. Pero este después no está en el futuro. Ya, ¿cómo es eso? El después no está en el futuro. El después está en marcha. Es hoy. El después de Cristo no es una mera forma de contar los años del calendario, sino es presente para tu vida. Es ahora. Dios viene a nuestras vidas hoy. Y esto es Nochebuena. Esta es la serie de sentidos, de significados implícitos en su estética, en su simbología, en sus canciones, en las lecturas bíblicas y en todo lo que hacemos aquí. Vivámosla de ese modo y demos la bienvenida al nacido. Que nuestros corazones sean pesebres para Él. Que Él habite en nosotros y que desde allí surja para nosotros la nueva vida en Él, en Cristo. Y así renovados podamos vivir y reflejar su amor y vivir con gozo, practicando la justicia y la paz en el mundo y para el mundo que tanto lo desea. Hermanos y hermanas, que el Señor bendiga en nosotros su palabra y que la paz de Dios, que sobrepasa nuestro entendimiento, guarde nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús. Amén.